Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y es pues cómo la Iglesia Católica, en este caso en Chile, se ha visto sacudida por frecuentes y repetitivos ataques de abuso sexual. En este caso, 34 obispos han renunciado ante el Papa Francisco y ante el Vaticano por acusaciones de encubrimiento de pues violaciones a menores. Hay obispos que se han manifestado, algunos se han quedado muy en silencio y otros se han manifestado, sí, pues declarándose sí culpables después que incluso el Papa Francisco entrevistó a 3 de las víctimas ya hace años, y ellos mismos han dicho que han sentido satisfacción de haber visto pues declaraciones que habían hecho antes y conversaciones con este sacerdote, específicamente el caso Barros, que pasó con un obispo que fue encubierto por otros. Incluso se habla de que hay algunos de estos sacerdotes que, a sabiendas de que tenían problemas desde el seminario en estas inclinaciones, en este caso homosexuales, fueron colocados a la cabeza donde había niños, y esto es inadmisible. No es la primera vez que esto pasa, pero el hecho de que se esté persiguiendo y que el Papa en la cabeza de la Iglesia esté acusando directamente a los culpables es una demostración de que hay una intención firme para no permitir que esto pues pase de nuevo, por lo menos sin señalarse. No es nuevo esto, Julio, hemos visto incluso esta película de Spotlight, donde se señaló esto, y son muchos los casos, pero pienso que es una indicación de la firmeza del Papa Francisco. Pero no hay que ir a Spotlight, nada más hay que ir al nuncio que teníamos aquí. Claro. Que es el único caso de un nuncio que fue removido. No fue juzgado, pero fue acusado de abuso de menores sexual. Y bueno, es algo desgraciadamente que viene sacudiendo mucho la iglesia en Norteamérica. Yo que estuve en Canadá muchos años, Quebec era una comunidad extremadamente católica. Y el catolicismo ha caído a niveles muy bajos, en parte por estos escándalos en la iglesia. Hay muchas experiencias en Irlanda, en Francia, y no sé cómo esto se podrá tratar en la medida en que releva del comportamiento de personas, pero que es reiterativo. Entonces, yo no sé si es transformando lo que son los sacerdotes, porque los sacerdotes tienen que estar en esa condición de célibes, porque solo hay sacerdotes hombres. Bueno, esa es una buena pregunta. Y no hay sacerdotes mujeres o sacerdotas. Sacerdotisas, o como se le quiera llamar. Es decir, hay toda una serie de elementos que arrastra, porque hay otras confesiones cristianas también, la protestante, la anglicana, etcétera, que tienen, diríamos, el matrimonio incluido dentro de los derechos de sus clérigos, y la presencia de mujeres. De hecho, recientemente creo que la máxima autoridad, aparte del rey o reina de Inglaterra, en la iglesia anglicana es ¿cómo se llama? El obispo de Canterbury, creo que se llama. Sí, bueno, era una mujer. Sí, verdad. Tenemos para este tema al filósofo David Álvarez Martín. David es uno de las personas más objetivas y analistas como que claros, que sabe hacer un análisis pues tomando distancia incluso de hasta su propia preferencia. Y yo creo que, David, bienvenido. Muchas que para gracias, este tema tú podrías aportar claridad y ayudarnos a que la gente entienda, vamos a decir, proyectándonos al futuro, cuál
¿qué aporta esto? ¿Qué aportan esta renuncia de estos 34 obispos en Chile? Una situación que, como bien decía Julio, es repetitiva, ha pasado muchísimas veces, no es nueva, también ha pasado en nuestro país, no solamente con ¿cómo se llamaba? Bueno, era el polaco, el polaco, nuncio polaco. Wesolowski. No solamente Wesolowski. con Wesolowski, sino que ha pasado antes. Bueno, pero ¿qué? Bueno, pero es el más sí, el relevante más, claro, al ser el nuncio del Vaticano. Claro, claro. Y que también fue así. Se denunció y se dilató en tomar acción. Entonces, ¿qué aporta a esto, David, el Papa? ¿Cuál es la visión que tiene ante esto? ¿Y cómo esto ayudaría vamos a decir, a devolver la credibilidad en este sentido a la Iglesia Católica? Bueno, miren, comencemos quizás planteándolo el tema de la pederastía, que tiene 3 dimensiones que es importante conocerlas. Es en primer lugar, no en primer lugar, es una enfermedad mental, o sea, porque corresponde a una compulsión de tener sexo con menores de edad. Segundo, es un pecado dentro de los cánones de la Iglesia. Y tercero, es un crimen, es decir, las legislaciones del país, no sé si en algún país musulmán o algo así, la legislación sea diferente, pero las legislaciones de todo el mundo establecen que un adulto no puede tener relaciones con un menor de edad, con una menor de edad. Sí. Aún sea consentida. Claro, exacto. El consentimiento de los menores no es tomado en cuenta, simplemente es una violación. Eso es por un lado. En el caso de la pederastía, hay que tomar en cuenta que el grupo humano que más comete ese crimen es el núcleo familiar. Más de la mitad de los casos de pederastía en el mundo son cometidos por padres, hermanos mayores, tíos, padrinos, abuelos, vecinos. Es un crimen donde los hombres lamentablemente ocupamos el 90 y tanto % de los casos. Hay muy pocos casos femeninos, casi todos son hombres. Es difícil una mujer violar a un hombre. Bueno, pero también recordemos... violar a un hombre, una mujer. Sí, hay un tema biológico de fondo, pero al mismo tiempo recordemos el caso de una maestra en Estados Unidos con estudiantes, claro, de niños. Etcétera, bueno, eso sí, hubo de algunos niños. casos. De niños y forma también de a otra violación. niña. A una Entonces, ese es un tema. En segundo lugar están los maestros, empleados del área de salud, médicos, psicólogos, etcétera. Y solo en tercer lugar aparece la figura de sacerdotes y pastores y líderes religiosos. Si uno ve todo ese panorama, se va a dar cuenta que estamos hablando de hombres que tienen acceso a niños, ya sea para su cuidado, para su instrucción, tienen acceso y que la sociedad considera que no les va a hacer daño. Nadie espera de un padre que le haga daño a su hija, nadie espera de un maestro que le haga daño a sus estudiantes, de un médico a su paciente, o de un sacerdote pastor a esta niña que está acudiendo a la escuela dominical o a la catequesis. Entonces, en ese sentido, hay que saber ubicar. Recordemos, es una enfermedad mental, es un pecado dentro de lo que es el cristianismo y es un crimen. El otro tema complementario por el cual ustedes me han invitado y comenzaron a hablar es el tema del encubrimiento. El tema del encubrimiento es bien importante porque una de las cosas que ha ocurrido en la iglesia y que se ha descubierto es que muchos de los casos de pederastía cometidos por sacerdotes tuvieron vidas prolongadas porque eran encubiertos por obispos o por superiores religiosos que los movían de parroquia en parroquia. Era como una especie... Ese es el caso de Spotlight. Exacto. Era una especie como de epidemia que la iban regando. Entonces, al sacerdote lo descubrían con 2, 3, 4 casos de violación o de acoso de niños y lo que hacían era moverlo a otra parroquia donde volvía y cometía lo mismo, a otra donde cometía lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido una actitud del Vaticano, concretamente del Papa Benedicto y ahora del Papa Francisco, de perseguir y establecer sanciones muy fuertes contra todo tipo de encubrimiento. Por ejemplo, en este momento, aparte de la renuncia de toda la Conferencia Episcopal Chilena, hoy salió en la prensa que un arzobispo en Australia fue ya condenado por encubrimiento de pederastía. Y aunque el señor ya está entrando en demencia senil y todo, como que era la condena
aunque no termine en cárcel, pero hay una condena clara de que él fue responsable de ocultar casos. En Estados Unidos, que ustedes lo mencionaban, y en Canadá, normalmente la iglesia ha terminado pagando grandes sumas de dinero. Estamos hablando de que la suma total supera miles de millones de dólares. Han tenido que vender casas, han tenido que vender iglesias para poder cubrir las demandas o cubrir lo que se llaman los famosos arreglos previos a un juicio. Es decir, reunirse con las víctimas, ofrecerle un monto alto de forma tal de que esto no vaya a juicio. Por la misma razón, como forma de encubrimiento. Entonces yo creo que la política de Francisco, que lo ha dicho varias veces, ha sido cero tolerancia contra el encubrimiento. Además de eso, con el caso de la pederastía, la Iglesia Católica lleva ya años trabajando el tema de la supervisión psicológica en la formación de los seminaristas y al mismo tiempo de los mismos sacerdotes. No solamente por el tema de la pederastía, sino otras múltiples formas de salud mental, problemas de salud mental que afrontan no solamente los sacerdotes, sino todos aquellos que dedican su vida a algún tipo de servicio a la sociedad y a ciertas personas. Bueno. Ese sería como mi enfoque del tema. No creo que el problema de la pederastía en el caso del clero católico tenga que ver tanto con el celibato, honestamente, porque el grueso de la pederastía la cometen hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres adultas. O con hombres también. No, yo no estoy diciendo que sea de exclusividad de la iglesia. Yo estudié toda mi vida en un colegio confesional, en un colegio jesuita, aquí. En Loyola. En Loyola, yo soy Loyola. Y conozco el ambiente que se crea primero, algo que ya no existe, por suerte, que es la segregación sexual de niños y niñas en los colegios confesionales, en este caso, los colegios de los jesuitas. En este caso. Católicos jesuitas, en el caso para mí, yo fui de la generación que estudió, que éramos casi salvajes, hombres todos, y me acuerdo que hacíamos excursiones al Colegio Santo Domingo, al apostolado, yo no sé, a ver muchachas. La manera niña en el Colegio Santo Domingo. Bueno, sí, pero si estábamos en segundo bachillerato y teníamos 15 o 16 años, la del segundo bachillerato allá tenía la misma edad que nosotros. Sí, claro. Pero era afuera, mirando cuando salían. Y entonces, realmente es para mí, ese concepto de la segregación sexual que hubo por años. De hecho, en mayo del 68, que ahora se celebra el 50 aniversario en Francia, una de las cosas que se pusieron en entredicho fue la segregación sexual dentro de las universidades inclusive, que existía hasta los años finales de los 60 en Europa. No digamos, en otros países, aquí no, aquí la integración fue más rápida. Sí. En la Universidad Autónoma, en la misma Universidad Católica. ¿Y aquí en las universidades llegó a haber segregación racial? De género. Lo que pasa es que no habían casi mujeres. Sí, no había casi mujeres. Y algunas carreras, por ejemplo, pero eso se rompió temprano, gracias a Dios. Por ejemplo, las carreras de ingeniería se supone que era no para chicas, pero tampoco impedían que una chica se podían, era extraño, pero y en la época de Trujillo, porque he hablado con gente mayor, las chicas que estudiaban Derecho, porque eran comunistas o muy machorras, la acusaban de eso, las que estudiaban Derecho. Entonces las mujeres terminaban estudiando enfermería, farmacia, educación. Pero muchas mujeres comenzaron a romper ese paradigma y comenzaron a estudiar. De hecho, al día de hoy, la matrícula femenina en las universidades es mayor que la de hombres. En Pucamaima es 60-40. Y rinden más, son mejores estudiantes. Y tienen más honores. Son más dedicadas. Yo creo que ha sido uno, ya que el tema salió, para mí ha sido uno de los temas, de las vías por las cuales las mujeres han encontrado una fórmula de superar la discriminación, y es ser buenas académicamente y obtener integrarse al buenos mercado de títulos trabajo. académicos. Tenemos que ir a una pausa y seguimos con este tema en el próximo segmento. Bueno, hablamos en esta ocasión sobre el escándalo de la Iglesia Católica chilena con la renuncia de 34 obispos
por los abusos Que sexuales. renunciaron. Ellos Renunciaron. renunciaron. Pusieron Su pusieron cargo su puesto a disposición del Papa. Del Papa. Que por cierto, ¿cuál ha sido la respuesta del Papa? ¿Tú sabes? No es tan Todavía. rápido. El Sí, tema no es tan rápido, pero yo estoy seguro que al final algunos serán confirmados, pienso yo. otros serán cambiados de posición y otros indudablemente los mandarán, no sé, a Tangañica a ver si alguno se fuera de broma. Bueno, y otra... Porque hay algunos Pero- implicados en Eso, encubrimiento. sí. El problema es el encubrimiento. Sí. En el caso de los obispos chilenos, o sea, recuerden que todo esto viene por un hecho que ocurrió. El Papa es informado por esos obispos de que el obispo Barros no había cometido nada, que era mentira. Y él va a Chile y el Papa tranquilamente dice que ese hombre es inocente. Sí, o sea que el Papa se Asumió lo que claro. le dijeron. Entonces, la sociedad chilena Se le indignó. marchó al Papa. Y entonces de repente cuando regresa al Vaticano dice, pero ¿cuál error yo cometí? Y comienza a mandar unos investigadores y los investigadores descubren que fue una especie de complot del episcopado chileno tapando a este barro. Entonces cuando él los llama al Vaticano, él se reúne con ellos y después de 2 días, me imagino que él se lo habrá dicho, miren, lo que le toca a ustedes es presentarme a disposición sus cargos. Tenemos un video, David, sobre uno de los obispos conversando, dando declaraciones sobre esto de poner a la disposición del Papa su cargo. Veámoslo. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre. Se trata de obispos que sostuvieron reuniones con el Papa Francisco desde el martes hasta ayer en el Vaticano. Esta petición del Papa se da después de la polémica generada por denuncias de abuso sexual a menores de edad en contra del sacerdote Fernando Caradima, hechos que habrían ocurrido entre 1980 y 1990. Bueno, ahí tenemos Sí. este obispo poniendo su cargo a su disposición. Pero David, la pregunta es, ¿cuándo se encubre, a tu juicio, cuando se encubren estas acciones delictivas, como pasó en Chile y como ha pasado en otras localidades? ¿Cuál fue la táctica de la Iglesia Católica de mandar a esos depredadores, o como se les quisiera llamar, a otro lugar? ¿Ellos pensarían que se iba a comportar, que no iba a suceder, o era simplemente una acción totalmente irresponsable de tapar esto para que simplemente creían que se iba a quedar esto en la oscuridad? No, mira, ese es un comportamiento típicamente gremial. Aquí, por ejemplo, ha habido varios casos de profesores del sistema público que han violado niños, niñas, o sea, estudiantes de ellos, y el primero que lo defiende el sindicato o la regional o el distrito. Comencemos por ahí, o sea. Y en la iglesia, ese perfil gremial ha llevado muchas veces a que obispo, imagínense, estamos hablando de un sacerdote, como un hijo, alguien cercano a él, en lugar de exponerlo a la justicia, lo ha encubierto, lo ha movido, lo ha enviado para acá, para allá, vete a un retiro y después te pongo en otra parroquia lejana. Lo que el Papa está planteando, y el anterior había comenzado, pero este ha ido mucho más fuerte, es que eso ya no se va a tolerar. Todo sacerdote, obispo, religioso, que se encuentre en ese tipo de actividad, si los primeros que lo saben son los obispos o el responsable de él, es someterlo a la justicia. Si sale porque otros tomaron la acción, es no protegerlo, sino dejar que la justicia tome su curso. En el caso dominicano, Eso mismo. no, en el caso dominicano ha habido los dos casos. Ha habido casos en que ha habido como una especie de resistencia de parte de la justicia o de algún que otro obispo, y en otros casos ha habido actitudes muy valientes de decir, no, este señor está cometiendo esto y que enfrente la penalidad. Pero me Incluso imagino que... hubo uno que Pero fue una condenado y pregunta. seguía afuera hasta que alguien lo descubrió y entonces lo obligaron a coger cárcel. Una pregunta por ignorancia en este caso. ¿El concordato vigente en el caso de República Dominicana no implica una jurisdicción especial para los sacerdotes? Es un tema que yo tendría que edificarme para poder tener una respuesta, pero en la práctica lo que yo estoy viendo no hay nada, no hay nada especial, simplemente son sometidos a la los justicia En tribunales el caso ordinarios. del nuncio, que es un embajador, como todos los embajadores según la Convención de Viena, o
personal diplomático tiene que ser juzgado en su país de origen. Okay. En este caso no es en Polonia, sino en el Vaticano, que fue el que lo creó. Él representaba el Vaticano. Exacto. Quizás con el caso de Wesolowski, el primer error que se cometió fue que hubo una táctica dilatoria de información, de brindar la información, y eso le permitió a él marchar. Claro, aunque se hubiese averiguado estando él aquí, es como tú dices, había que entregarlo al Vaticano. Y en el Vaticano se comenzó el juicio normal. Lo único que él, una primera audiencia, no pudo ir porque parece que estaba mal de salud o borracho o lo que sea, nunca lo aclararon. Y el segundo estaba muerto ya, había muerto. Entonces... Una muerte extraña. Sí, muy extraño. Ninguna muerte del todo. Pero hay de todo. O sea, entre Hollywood y la prensa hay muchas historias, lo cual yo no lo niego, no lo sé, no tengo ninguna información lo que te digo es privilegiada. una persona que no tenía ningún antecedente de mala salud, ni tampoco estaba en una edad tan avanzada. No, tiene 85 años, ¿no? Y que estaba recluido en una habitación, Sí. y muere viendo televisión. Sabrá Dios qué película estaba viendo. Es algo interesante porque en los corrillos, cuando uno habla entre amigos y todo, entre sacerdotes, que tengo muchos amigos sacerdotes, obispos, esos chistes se hacen sobre ese tipo de cosas, porque recuérdense que hay películas que hablan de intriga, parece un modelo muy italiano, ese tipo de cosas. Hay algo que quizás que va más a la raíz. Yo creo que la sociedad posmoderna de finales del siglo XX y principios del XXI, y sobre todo los países más avanzados, los países desarrollados de Occidente, donde la Iglesia Católica tiene un peso importante, si no absoluto, pero muy importante, ha habido un proceso de cuestionamiento de algunas licencias y actitudes que se daban los propios sacerdotes, que han llegado a este tema, no solamente de la pederastia, que ya es una desviación conductual evidente, sino en el caso de sacerdotes con hijos, que existen muchos, ¿no? Y algunos con muchos hijos. Y obispos. Sí, pero vamos a ir sacerdotes para arriba. y hasta obispos y quién sabe qué más. El punto es, no debería, ya que hay una comisión de reforma, que estaba leyendo aquí que el que preside la comisión de reforma, el cardenal George Peel, ¿Es el australiano? el americano. El americano. Sí, australiano. El prefecto de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos. Está acusado. Presidía la Comisión de Reforma de la Iglesia Católica y él está acusado de pederastia. Tuvo que ir a Australia a enfrentar cargos. Tuvo que dimitir, no sé si dimitió de la comisión. No lo sé. Pero entonces, si existen todos estos procesos y movimientos, inclusive la Iglesia Católica, por boca no de un papa, sino de varios, ha reconocido la historia, diríamos, para ser un poco neutral, la historia de la Iglesia en la conquista de América y en los crímenes, como mismo lo dijo el Papa. Juan Pablo II reconoció todo y pidió eso. perdón Y Francisco en la reunión con los líderes indígenas en Bolivia también hizo una declaración muy clara y muy evidente sobre esto. Pero yo diría, es decir, ¿cuál es la base filosófica que hace que el sacerdote... La Iglesia es una institución de 1700 años, no más de ahí. Tiene menos de 2000 años. Porque 2000 años se supone hace que vino Cristo. Que nació Jesucristo, y la Iglesia como tal, ya como institución
nace 300 años después, bajo el fin del Imperio Romano. Bueno, y no existió siempre la monogamia. No, monogamia no, el celibato. el celibato de los sacerdotes. Eso es una institución que viene mucho después. Perdona, Entonces, y ni siquiera en este momento existe. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana es la unión de varias ramas. En las orientales. la ortodoxa. Sí, no la ortodoxa, porque hay una ortodoxa que está desvinculada de Roma y hay varias iglesias ortodoxas, o mejor dicho, iglesias Hay 14. que están vinculadas al Papa. En ellas los sacerdotes se casan. Ni siquiera una norma para toda la Iglesia Católica Romana. Los coptos y eso. Sí, ¿Y qué hay muchos que no se porcentaje, casan. David? No, todavía es pequeño, pero va a crecer porque en la medida en que hay más movimiento, muchos de ellos se están moviendo a Occidente. Yo conozco casos en España y eso se les permite casarse. Hay muchas personas que he oído que han comentado que si se casaran y tuvieran una familia, necesitaran demasiado tiempo para dedicarle y demasiados recursos económicos también. Y eso No es es uno de los... tanto eso. Yo tengo una opinión ¿Cuál es tu personal. Y lo opinión? voy a Vamos a decir. hacer una Ok. pausa. Una pausa. Vamos Muy a bien. ver Tu tu opinión. opinión sobre el tema. Bueno, conversamos con David Álvarez Martín, que nos contaba su opinión sobre el celibato y la validez para la iglesia de sus sacerdotes. Bueno, miren, mi punto de vista muy personal. Yo no adivino el futuro, nadie lo adivina. Ahora, yo creo que la gran revolución que va a ocurrir en la Iglesia Católica, y no sé cuándo, si en 10, 20 años, un siglo, no es tanto que los sacerdotes se casen o no se casen, sino el que el laicado tome cada vez más presencia y control de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, normalmente la gente habla del clero y de los que pertenecen a congregaciones religiosas, como los jesuitas que tú mencionabas ahorita. Pero la iglesia somos todos los bautizados y somos una inmensa mayoría que somos laicos. Somos, no sé, quizás el 90 y pico % en relación a los que son sacerdotes, obispos, etcétera, Claro. o casi el 9. 99%. Y ojo, estoy seguro que casi el 70 o el 80% son mujeres. Son las que ocupan las iglesias. Sí, Entonces, la revolución va a venir en la medida en que el laicado tome presencia y control. Por ejemplo, el Papa ahora, este Papa actualmente hace menos de un mes, designó a 3 mujeres laicas en la Sagrada Congregación de la Fe, lo que era ante el Santo Oficio, la Inquisición. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Hay 3 mujeres que son laicas. Interesante. Una de ellas incluso casada, con hijos y todo. Sí, Joven, 40 y pico de años. Es parte de que es uno de los puntos clave, uno de los puntos neurálgicos. Sería, dicho en términos comunistas, sería la comisaría política de la iglesia, o sea, quien vela por la ortodoxia. Todas son teólogas, tipas bien formadas. Entonces, eso va a ir ocurriendo paulatinamente. En algún momento tendremos mujeres y laicos en la decisión de quién es el próximo papa, o en la escogencia de futuros obispos, o en los planos de decisión, dirigiendo parroquias. Eso tiene que ocurrir. El problema no es tanto reformar el sacerdocio, sino hacer que los laicos tomen cada vez más control en la iglesia. Yo creo que ese es el camino, es lo más saludable, lo que va a ayudar a más a todos los actores. Y la distribución de funciones. O sea, hay montones de funciones que no necesita hacerlo un sacerdote. De por sí ya hay, si ustedes van a ciertas parroquias, ustedes se van a dar cuenta que la misa del domingo, prácticamente el sacerdote es lo único que hace oficial. Después todos los demás están encargados, matrimonios, jóvenes, laicos, que si las canciones, que tenerlo todo listo, ellos mismos lo arman. El sacerdote va y oficia. Entonces, no el sacerdote hacerlo todo.
Es hacerlo sentir partícipes. No, el tema de las económico es decisiones. importante. Sí, pero la curía es una institución masculina. Masculina. Entonces, Sí. tiene que haber más presencia femenina, tiene que haber lo que llama la iglesia en algunos documentos el genio femenino y la visión femenina. Pero que entre dentro de la curía de romana, todo, en todos los niveles. Es difícil. Tiene que ir penetrando y que la visión de la mujer se plantee de otras maneras. Hay una serie de cosas. El chiste que usted ha oído muchas veces, si los hombres fuéramos lo que tuviéramos que parir, la especie humana se hubiese extinguido. Entonces, solamente ese concepto te hace ver de que muchas discusiones que se tienen sobre muchos temas, sobre anticonceptivos, sobre aborto, etcétera, a nivel de clero, tú te encuentras entonces que no hay ninguna mujer. Claro. O sea, la que es, El la que lo protagonista. vive y protagonista, no aparece. Pero inclusive yo iría un poco más allá. Recientemente yo veía una intervención de un cineasta norteamericano que decía ante una audiencia, ¿cuántas mujeres asaltantes ustedes han oído? Buena pregunta. Sí. Y la gente se miraba Sí. uno a otro, y había Sí. hombres y mujeres. Sí, sí. Michael Moore era el que Michael estaba Moore, haciendo sí. esa intervención. ¿Cuántas mujeres que usted oye, una mujer que te viene y te apunta con una pistola o te da una golpiza? No hay. Por lo menos hay muy pocas. No. Prácticamente es sí. absoluta, 99.99 al Sí, infinito. Bonnie es la más famosa. ¿Quién? Bonnie, la Pero Bonnie compañera era de llevada Clyde. por Clyde. Era llevada por Clyde. Entonces, fue Clyde que la metió en eso. Claro. Entonces, hay toda una serie de actividades. Aquí mucha gente, ya no lo dice, antes lo decían, las mujeres policías son más honestas que los hombres. Aquí, la del tránsito y esto. Y cumplen con más... Las reglas son más las reglas. respetuosas. Son mejores administradores. Muchísimo, de hecho. Son mejores administradores. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es, yo veía recientemente un debate en España donde habían unas opiniones que decían algunos políticos, hay que feminizar la política. Sí. Es decir, hacer que más mujeres, no importa de qué corriente, de derecha, de centro, de izquierda, de lo que sea, que haya más paridad en la intervención de la mujer. No es una cuota del 30%, no, es paridad. Que haya inclusive más cantidad de mujeres que hombres. Porque eso va a mejorar la calidad, no solo de la política, de la vida, de las relaciones sociales, porque hay una sensibilidad en la mujer que no está. El hombre ha sido el dominante, el macho, el duro, el criminal, el de los ejércitos. ¿En cuántos ejércitos hay mujeres? Sí, no, Creo que en Israel y en actividades de retaguardia. Ahí, tú que eres economista, lo que voy a decir tú lo sabes muy bien. Lo mismo sería para la iglesia. Sí, Sí, en los sí, años eso, 70, claro. 80, la mayor parte de los organismos internacionales que concedían préstamos a gente pobre y humilde, tomaron la decisión de priorizar a las mujeres. Por una razón muy Claro, sencilla. son mejores Tú tienes un hombre y administradores. una mujer pobres en un campo, una pareja. Tú le das el préstamo al hombre y el hombre sale por ahí mismo a beberlo Claro. y monta otra familia. Se lo da a la mujer y la mujer se ocupa de que los niños, de sus hijos, vayan a la escuela, estén más limpios, coman mejor. Y hasta Entonces, hace poco había sí. una discriminación aquí a nivel legal de que el patrimonio de la pareja sí. era dominado por el hombre y eso era terrible cuando el hombre... La patria potestad. Sí, exacto. Entonces, eso es Entonces terrible. yo creo que en ese sentido la iglesia, el camino que le queda es avanzar en mayor presencia laical. Después de todo, el ministerio sacerdotal ordenado no está llamado a ser dominante ni la mayoría, no está implícito en eso. Es una función de servicio dentro de la experiencia de la comunidad a nivel sacramental. Pero Lo yo veo único muy que por la difícil práctica- que la mujer pueda accesar a esa cúpula ya del Vaticano. Lo está logrando. No, Basta con que el Papa tenga sacerdocio. voluntad. Al A sacerdocio, dedicar- bueno, después primero que el se- sacerdocio, ¿cómo se llama? Ordenado. Célibe. Sí. Para mí es algo que debe desaparecer mientras más rápido
mejor. El que se quiera casar, que se case. El que quiera personalmente hacer esos votos de castidad, que lo haga, y el que no, no. Primero. Segundo, tiene que haber un momento en que en la sociedad moderna entren también las mujeres a tener el mismo derecho de ordenación como sacerdota, sacerdotisa. Normalmente en otras tradiciones le llaman presbíteras, porque el nombre original del sacerdote es presbítero, entonces presbítero y presbítera. Entonces, de hecho, hay muchas confesiones cristianas, como dije, la anglicana, pero yo no sabía que etcétera. Dentro de las que tenían que ver con Roma había hombres casados, hombres casados, no mujeres, no hombres mujeres, casados. Sí, montones de ellos. Bueno, vamos a ver un videíto que tenemos sobre el documento que circuló, que el Papa hizo, que salió a la luz pública, donde el Papa duramente acusa o, vamos a decir, requiere de los sacerdotes una respuesta y una investigación pues realmente seria. Y fue lo que hizo a estos 34 sacerdotes, obispos, a poner el cargo a su disposición. Veamos. La tercera y última jornada en Roma comenzaba con las palabras premonitorias de uno de los autores del informe sobre los abusos sexuales y de poder cometidos por sacerdotes católicos en Chile. Yo creo que será importante, espero que sea importante lo que se comunique, porque también la Iglesia de Chile necesita pasar página, y no solo la Iglesia, sino Chile. Tele 13 tuvo acceso exclusivo al documento de reflexión que les entregó el Papa a los obispos, y en él están los puntos más importantes para el Santo Padre del informe Chicluna, que hasta ahora era un documento confidencial. En primer lugar, el Papa dice que el informe confirma que algunos religiosos expulsados de su orden por la inmoralidad de su conducta habrían sido acogidos por otras diócesis y, de modo más imprudente, confiado cargos que implicaban un contacto cotidiano y directo con menores de edad, minimizando la absoluta gravedad de sus hechos delictivos, atribuyéndolos a simple debilidad o falta moral. El Papa se detiene en 3 situaciones. La investigación, dice, demuestra graves defectos al gestionar casos de delitos graves, especialmente en el modo de recibir las denuncias. En muchos casos, dice el Santo Padre, se calificaron superficialmente como inverosímiles, lo que eran graves indicios de un delito efectivo. Francisco también menciona las investigaciones realizadas a destiempo o las no realizadas, y sobre todo la gravísima negligencia en la protección de los niños y niñas vulnerables por parte de obispos y superiores religiosos. Bueno, ahí vimos un reportaje sobre el documento que le entregó el Papa Francisco a los obispos, que se filtró y tuvo acceso la prensa. Comentábamos con David durante la pausa cómo el Papa anterior pues renunció ante la imposibilidad de hacer cambios drásticos y necesarios, y prefirió, David, pues dejarle el paso a otro, y Francisco entra en esta coyuntura difícil para la Iglesia Católica. ¿Cómo tú describes este momento, David? Bueno, yo pienso que la renuncia de Ratzinger realmente fue el hecho más notable de la Iglesia en el siglo XXI. ¿Hacia cuánto no renunciaba un papa? Creo que más de 500 años. ¡Wow! Entonces de repente él dijo, miren, si ustedes me van a estar tomando de relajo, si me roban documentos que se suponía que es de la intimidad hasta de mis habitaciones, pues yo simplemente les dejo el puesto y me voy. Dios mío. Fue una cosa radical. A mí me encantó porque de Ratzinger no se esperaba una decisión tan heterodoxa, porque Ratzinger siempre fue identificado como un ortodoxo conservador. Él era era el encargado, el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Exacto. Yo creo que en eso ya, si alguien tenía alguna duda sobre el valor de Ratzinger, ahí quedó demostrado. Y eso llevó a un paso hacia adelante a un papa como Francisco, que en sus usos y hábitos es sumamente sencillo,
que no aceptó ir a los apartamentos vaticanos, que come con los empleados, cuando está allá en el Vaticano come con los empleados en un comedor común, y que sigue durmiendo, sigue viviendo en lo que era el hotel, no el hotel, sino donde se quedaban cuando iban a actividades, en la habitación donde estaba, se quedó él ahí, tranquilo. Sí. Uno lo ve en la ropa, en los zapatos. Él dice que no puede estar solo. Sí, ya, exacto. Sí. Eso es fundamental. Entonces, yo creo que todo eso ayuda. Y no te olvides que es jesuita. Y tú le notas, tú que estuviste con los jesuitas, te das cuenta. El talante de él es muy propio de un jesuita. No es un liberal en términos doctrinarios. Es un hombre sencillo y que cree mucho en la apertura. Por eso, el hecho de ir incluyendo más mujeres, del hecho de crear un comité de cardenales que no le ha salido tan bien como quería, de que lo asesoraran, que representaran las diferentes visiones, y por eso la reforma que le está imponiendo. Algunas le han salido muy bien, otras han sido más dilatadas, como el tema de la reforma financiera, que por lo visto ahí hay muchas cosas que hay que limpiar. O sea, hay mucho que limpiar y no es tan sencillo. Yo pienso que por ahí eso es muy favorable. Habrá que esperar. Hay algunos que dicen que él también en su momento renunciará, igual que Benedicto. Si él lo hace, se va a convertir en una especie de moda, de que los papas son elegidos y se jubilan en un momento determinado. Entonces, miren, ya yo dejo esto, déjeme tranquilo. Esperar el momento en que se elija el próximo papa. Hay muchas... El momento sería cuando muera. Claro. O cuando renuncie. Bueno, si es que llegara si es cada 500 años no le toca todavía. A él. Sí, pero quizás habrá que ver. Él está, a mí me agrada mucho verlo caminando y con el nivel de salud que tiene, porque no sé si ustedes sabían que él no tiene toda la capacidad pulmonar plena. De joven tuvo un problema y él tiene una deficiencia en cuanto a la capacidad pulmonar. Entonces yo pienso que en eso habrá que ver, y yo lo veo muy enérgico. No lo veo envejecer como lo vimos con Juan Pablo II. A Juan Pablo II el atentado lo marcó. La gente se olvida que antes del atentado Juan Pablo II hacía alpinismo siendo papa, nadaba en una piscina dentro del Vaticano, y de repente después del atentado como que comenzó a achacarse y a perder fuerza. Entonces, todo eso yo creo que va a estar en juego en algún momento determinado. ¿Tú crees que más allá de la iglesia, este hecho de cómo está cambiando esta institución que por años ha sido rectora de sociedades y grupos grandes, pueda verse reflejado en lo que son otros estamentos, hasta los políticos, por ejemplo? Porque si bien algunos dicen, David, que esta puesta a disposición de los cargos de 34 obispos al Papa no va a tener ningún cambio dentro de lo que llaman corrupción en la iglesia. Si los políticos, cuando se les acusa de corrupción y se les prueba, como ha pasado tanto en nuestro país, en el extranjero, en toda parte del mundo, pusieran sus cargos a la disposición del presidente, por ejemplo, otra historia se contaría. Bueno, eso, si estamos hablando del caso dominicano, eso está claro. Igual que hay líderes que desde la cama, recuerden a Balaguer, quería ser candidato, ya muriéndose. Yo creo que esa es una patología dominicana muy triste. Por ejemplo, tú lo ves en algunas candidaturas que están resurgiendo, de gente que fueron presidentes y que quieren de nuevo. Yo, señor, acostúmbrense. Y los muertos porque no lo estamos viendo. Los que están vivos y fueron presidentes, todos quieren ser. Piensa un ejemplo que es cercano a casi todo el mundo. Imagínate un Felipe González queriendo ser candidato de nuevo. No, Felipe dejó eso y ya listo. Bueno, él sabe muy bien que mejor que no lo sea. Mete la cuchara en cosas, pero no está en el medio, no está como candidato. En Europa es muy común, en Europa en muchos casos. En Francia no. En Francia no es tan común. No. Pero en Europa ha habido muchos casos donde presentan y en Italia la dimisión. Mira el regreso de Berlusconi. Claro. Entonces, por ejemplo, presentar los cargos yo creo que es adecuado. Ojalá, yo creo que en el caso dominicano sería muy saludable ciertas renuncias y posiciones de puesto a disposición. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Es un tema interesante, la evolución de la iglesia y todos estos casos de corrupción
que pudieran ayudar a que la iglesia tuviera más credibilidad, toda Que se institución, reforme. y que se reforme, como dijimos. Todas las Que instituciones se tienen ponga a tono con los tiempos. que caminar, exacto, caminar acorde con los tiempos. Gracias, David, por Gracias a analizar este ustedes. tema con nosotros, señores. Será hasta la próxima.